¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un caso policial en el cual yo no voy a hablar de la situación en sí, sino que voy a hacer el análisis técnico de una carta que ha quedado en la casa de una familia donde lamentablemente han fallecido 4 personas. Vamos a comenzar con todos los aspectos gráficos y voy a ir dando las interpretaciones, simplemente eso. Comencemos por ver cuál es el escrito. Es una escritura que dentro del aspecto organización es una escritura desorganizada porque hay un deterioro gráfico. Ya después voy a nombrar por qué hay determinadas características como temblores, sacudidas, y ya vemos que es una escritura blanda, pero en principio la escritura desorganizada se puede realizar por varias causas: por una mesa que se mueve, por lugares que están muy altos en las montañas o muy bajos en las cuevas, por la vejez, por situaciones de amenaza, pero también se puede hacer por algunas enfermedades que se va desorganizando la escritura, que puede ser droga, alcohol, determinadas intoxicaciones. Eso sería con respecto a la organización. Con respecto al aspecto distribución, podemos decir que no está bien distribuida la escritura, hay desigualdades, y su interpretación está relacionada con la carga emotiva reprimida, mal regulada, pasiones mal controladas, hay distonías nerviosas, traumas morales dolorosos, estados pasionales de precipitación o de gran excitación nerviosa, es decir, en definitiva, hay un desajuste interno de las pasiones. Con respecto a la disposición de los márgenes, vemos que la persona escribió aquí en el centro y después se dedicó a completar espacios blancos que había dentro de la página. Es decir, son los que se llaman márgenes rellenos. La interpretación es de la persona que quiere hablar por hablar, invadir el ambiente. Algo quería decir esta persona, que tenía un sentimiento de abandono. Cuando desbordan los límites en el margen derecho, aquí pasa eso, continuó escribiendo a pesar que había terminado el margen derecho. La interpretación es que hay un empuje para dominar el campo circundante, desbordando los límites, sufre un estado más o menos patológico de excitación, especialmente cuando se da en escritura más inclinada, que no es este el caso, ya vamos a ver la inclinación. Guillaume Maissani, un autor francés, decía que la escritura invasora es propia de los maníacos, de los esquizofrénicos, paranoides con delirio muy activo. Eso es con respecto a la disposición de los márgenes. Con respecto a la proporción, no podemos tomarla, está hecha en escritura de imprenta, si bien hay algunas letras, acá está una I que ocupa la tercera zona, pero no tenemos los elementos necesarios como para determinar el eje del yo, que predomina la zona media, superior e inferior, no podemos. Con respecto a los puntos que forman parte de la proporción, tenemos puntos que son muy débiles, que eso nos indica pereza atentiva. Acá hay otro punto que está bastante bajo, muy bajo, porque casi está tocando el hampa de la I. Vamos a ver que acá lo tenemos de más cerca. Acá tenemos que está débil. Acá lo tenemos que está bajo. Otra cosa, acá hay un acento, tuvo la atención de poner un acento y lo hizo, la característica principal es que lo hizo de abajo hacia arriba. Es decir,
La agresión hacia afuera se nota por el tipo de acerado que tiene aquí. Aquí terminó el trazo. Continuando con los puntos, aquí tenemos un punto más o menos normal, digamos. No podemos decir que tampoco es tan alto ni que está bajo. A ver si tenemos otra de los puntos. Así, acá tenemos. Este también está en equilibrio, tampoco no está ni atrasado ni adelantado. Lo llamativo acá es este punto que aparece acá. Acá quiso poner lo siento, donde no le alcanzó el margen, no pudo terminar porque invadió, pero este punto es un punto bizarro. En general, la interpretación podría llegar a ser en algunos casos de sentido estético o de querer llamar la atención, pero acá por el hecho nos está hablando más de ideas obsesivas y puede haber un desequilibrio mental. Continuando con el tamaño de la escritura, acá tenemos un tamaño que es macrográfico, que supera los 4,5 milímetros de tamaño, según tengo entendido. Luego tenemos otros tamaños, pero eso lo achicó para que le entrara el texto. Pero en realidad en la zona media, cuando es macrográfica, nos está indicando que hay una exageración de todo tipo. Megalomanía, es una persona que sobredimensiona todo, hay una grandilocuencia. Vamos a observar que seguimos dentro del tamaño. Tenemos la contención del movimiento. Bueno, aquí vamos a ver si lo podemos observar mejor. En la contención del movimiento acá tenemos que no contuvo el movimiento, porque esta es una O, miren el trazo que hizo hacia los demás. No tenía un límite, o sea, no se pudo controlar. Eso nos está indicando que la escritura es lanzada. En el lanzamiento, la interpretación quiere decir que hay impulsividad, violencia, explosividad, apasionamiento. Es decir, hay exageraciones de todo tipo que se condice con justamente el tamaño que es macrográfico. Es decir, estas personas tienen un predominio de la tendencia instintiva sobre el dominio de la razón. O por lo menos, digamos, que en ese momento, cuando escribió. Luego, en la presión, que nosotros no lo podemos analizar porque para eso hay que tener el escrito original, la profundidad no la podemos palpar, el peso no podemos ver, podemos llegar a intuir cómo es, pero nosotros vamos a ser objetivos. Acá el tema es la tensión. Con respecto a la tensión del movimiento, podemos decir que alterna. Hay desigualdades de tensión. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en la M vemos que los trazos son tensos. Este trazo es tenso. Hay algunos trazos que son tensos y otros que son flojos, porque estas torceduras que hacen todas las letras, esos son trazos más bien blandos directamente. Entonces, las desigualdades de tensiones están relacionados con la debilidad de la voluntad y del autodominio. A ver, bueno, también con el surmenage, con la insuficiencia de estímulos internos para superar las dificultades, eso sería la escritura blanda. Luego, con las anomalías, nosotros vemos que hay temblores. Los temblores pueden ser producto
por la vejez, por la senilidad, por lesiones cerebrales, por un accidente que tuvo una persona y le afectó, por intoxicaciones, trastornos emocionales súbitos de repente se dan por temores. Y también hay sacudidas, acá no se ve bien, pero hay sacudidas que están relacionadas con las alteraciones de la actividad nerviosa, la ambivalencia psíquica, donde los impulsos inconscientes están cargados de fuerte contenido emocional y el estado depresivo perturba esa actividad consciente. Por lo tanto, hay una lucha interna de dos fuerzas opuestas, que son el consciente y el inconsciente. Con respecto, bueno, acá por ahí se ve un poquito más claro, acá se ven las sacudidas, incluso acá vemos retoques. Con respecto a la forma, ya sabemos que es de imprenta, no voy a dar mucho más datos de eso. En cuanto a la rapidez, sabemos que es lenta porque todas las perturbaciones y aparte de imprenta es lenta. Con respecto a la dirección, vamos a ver el escrito general. Acá tenemos en la primera palabra aparentemente que escribió una dirección convexa, quiere decir que acá hay ánimo y de repente cae al desánimo. También hay sinuosa, donde varía, en el renglón sube y baja, unas letras van arriba, bajan, van arriba, bajan, no hay una estabilidad en la base del renglón de la zona media, eso nos indica inestabilidad emocional. Y también vemos, acá lo hizo en forma ascendente, aunque sea sinuosa, que nos está indicando un estado de euforia, quizás, del momento. Eso es con respecto a la dirección. Con respecto a la abreacción, tenemos las O, varias que son cerradas. Es decir, que hay una especie de control discrecional, digamos, pero hay otras que son abiertas. Acá las enseño. Están hechas en el sentido de la aguja del reloj, aparentemente. Ese tampoco no es un buen signo, pero está abierta, por ejemplo, acá está por atrás. Esta está un poco abierta por atrás. Es decir, que ella lo que se brindaba era hacia la familia, no hacia el exterior o lo social. Lo que también se llama, digamos, por el tema de la inclinación. La inclinación es vertical, también es invertida, también eso nos está indicando que no se brindaba a lo social, sino que estaba en una actitud defensiva de lo social, habría que ver las causas, y en vertical que se controlaba especialmente. En otro aspecto, la orientación es regresiva. Podemos ver alguna letra que tiene así un poco de sentido de evolución, como la R, esta R, no las otras, pero todo lo demás es regresivo, hay retoques, hay compresión de la letra, incluso acá miren está comprimida. Es decir, pasando a otro aspecto, la inclinación, como les decía, hay vertical y hay invertida. Hay alguna letra que es inclinada, pero acá predomina todo lo general. Con respecto a la continuidad, es letra de imprenta, no se puede tomar. La regularidad tampoco, en realidad sería una escritura irregular, pero bueno, no voy a dar las interpretaciones. La variabilidad no la puedo analizar porque tampoco tengo otros escritos. Y con respecto a los gestos tipo, tenemos temblores, que ya lo expliqué,
Pero tengan en cuenta que los temblores están en la zona inconsciente especialmente. Pues nosotros en el escrito vemos la zona superior es la parte más consciente, la zona inferior la más inconsciente. Entonces, esa zona inferior justamente nos está indicando que en el inconsciente ella tenía temblores, que es lo que las interpretaciones que ella di, y relacionado con intoxicaciones, bueno, y con temas nerviosos. Otros gestos tipo, bueno, la sacudida, que también está relacionado con el tema nervioso. Vemos arpones, algún arpón aquí, también en la zona superior. A ver, bueno, vemos que invade con los finales, en los trazos finales. Los trazos iniciales son el deseo, están flojos. Acá tenemos todos los trazos iniciales, en general son flojos. Eso está relacionado con que se deja influenciar por las presiones o por las impresiones que recibe del exterior. Continuando con que me olvidé de los gestos tipo, los trazos torcidos, las torsiones nos está indicando perturbaciones, que es sufrimiento físico o psíquico puede ser. Y con respecto a los trazos finales, acá por ejemplo en este caso, que es largo, nos está indicando que no tiene un freno inhibitorio, hay tensiones pulsionales tendiendo a avasallar, a invadir a los otros, y se refuerza con el tema del margen derecho, que era invasor. Aparte, son ascendentes y en diagonal, que está relacionado con la lucha, el oposicionismo, agresividad neurótica inadaptada. Bueno, lo hice lo más sencillo posible para todos los alumnos que me están siguiendo, para que vean, pueden comprobar que en todos los videos que he dado, de todos los aspectos, va a coincidir con lo que estoy diciendo allá. Y así se hace un estudio grafológico. Primero la parte técnica y luego la interpretación. Al unir todos esos datos podemos llegar a sospechar qué puede haber pasado, pero bueno, está en un proceso de investigación, es un caso policial y sigue la investigación. Simplemente no puedo decir nada más. Hasta pronto.